Hola señoras, señores. Eh, Me gustaría que conocieran este texto, se ve muy oscuro allí, de lógica, del doctor José Rubén Sanabria, en Editorial Porrúa, es de 1990. eh, y bueno, es un excelente texto para iniciarse, por ejemplo, en el estudio de las primeras pistas para la lógica. Y recuerden que la lógica es digamos, del campo de la filosofía, pertenece propiamente al campo de la filosofía, es una rama de la misma. Y bueno, este no trae información en la contraportada. Les leo el índice, por tanto, para que conozcan el temario. Dice Introducción a la filosofía, preliminar. Luego viene capítulo 1, generalidades. Capítulo 2, la filosofía antigua. Capítulo 3, filosofía medieval. Capítulo 4, la filosofía moderna. Bueno, ahí termina la primera parte, o más bien, no, justo la introducción, como habíamos dicho. Luego viene primera parte, parte primera, dice capítulo allí 5, lógica formal, preliminares. Sección 1, lógica del concepto. Capítulo 6, la idea. El 7, el signo y sus elementos. El 8, el término oral. Capítulo 9, la definición y la división. El capítulo 10, el juicio, su división, y es la sección segunda, lógica del juicio. Y luego viene el capítulo 11, enunciación y sus propiedades. Capítulo 12, principios lógicos. Eh, bueno, leo los otros bloques. Lógica del razonamiento es la sección 3. Y luego viene la parte segunda, dice lógica aplicada. Les menciono algunos capítulos: ciencias matemáticas, ciencias físicas, la inducción, ciencias biológicas, ciencias humanas, etcétera. Así se va este profesor que, según entiendo, debe haber muerto hace poco tiempo. No, no tiene mucho tiempo, creo, muerto. Y es un profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les leo una como breve presentación, dice, de una página. Lo que presento en este libro cumple y supera ampliamente lo que exigen los programas vigentes en nuestro medio a nivel preparatorio y normal. De este modo pienso que los maestros de lógica tendrán, según las necesidades de su grupo, material abundante para explicar algunos puntos que no vengan en su programa. Además, la bibliografía es abundante, actualizada. Les servirá para ampliar lo que trato brevemente en el texto. Y dice al final de la misma página: va nuevamente mi agradecimiento a todos los que han empleado mi libro como texto para sus clases, o al menos como obra de consulta. Ellos han hecho posible su difusión y mejoramiento. Trae dos epígrafes, creo que se llaman. Dice: quien dice que la lógica es árida y aburrida, carece de todo interés y comprensión para la pura teoría. Dice Culpe, un autor no muy conocido. Y luego viene otra cita, dice: la lógica no es ya meramente una disciplina filosófica entre otras, sino que, podemos decir sin reservas, la lógica es el método del filosofar. Y esa es de Carnap, Rudolf Carnap. Origen de la palabra filosofía, primera página, primer capítulo más bien. Dice: según una tradición que nos conserva Cicerón y que se remontaría a Heráclides Póntico, discípulo de Platón, Pitágoras, siglo VI a.C., fue el primero que usó la palabra filosofía en sentido exacto. Como Pitágoras había disertado elocuente y doctamente ante Leonte, príncipe de Fliunte, preguntóle éste qué arte o ciencia profesaba.
Respondió Pitágoras que no profesaba ninguna ciencia ni arte, sino que era filósofo, es decir, amigo de la sabiduría. Parecíale a Pitágoras que el nombre de sabio convenía solo a Dios, y que el hombre se debe contentar con ser amante de la sabiduría, es decir, filósofo. Sin embargo, en la antigüedad el sabio y el filósofo eran lo mismo. Así Homero y Hesiodo emplean la palabra sofos, sabio, en el sentido de cultivado, perito, sea en las artes, sea en la política. Herodoto y Tucídides la emplean en el sentido genérico de amor de la contemplación y de la cultura. En cambio, Heráclito parece que ya usa la palabra filósofo en el sentido de persona que realiza la actividad racional. Gracias a la labor de Sócrates, Platón y Aristóteles, la palabra filosofía quedó determinada a significar la investigación racional de los problemas del hombre a fin de darle solución. Así comienza este textito del profesor Sanabria. Y bueno, es muy interesante el libro. En realidad no es de lógica avanzada, podríamos decir. Por lo que entonces, insisto, es un buen comienzo para aquellos que se van iniciando en este terreno. Vean aquí los jonios, por ejemplo, dice el primero que aparece es Tales de Mileto. Tales de Mileto, en la filosofía antigua, capítulo 2, pensó que el principio constitutivo de todas las cosas era el agua. Luego viene Anaximandro, 610 al 547. También de Mileto y discípulo de Tales, pone como primer principio de todo el apeiron, lo indefinido, lo ilimitado, lo indeterminado, que no es una infinitud abstracta, sino una materia primordial, indeterminada, inmutable, homogénea. Sería una especie de nebulosa equivalente al caos de las antiguas cosmogonías. Aquí nos podemos saltar, por ejemplo, Zenón de Lea. Zenón de Lea, 540, no trae fecha de muerte, dice, polemizó contra los pitagóricos, principalmente defendiendo el ser uno, continuo e indivisible de su maestro Parménides. En realidad, Zenón se propuso demostrar con razonamientos ad hominem que si la doctrina del ser único, continuo e inmóvil parecía inconcebible, más inconcebible era todavía la doctrina del ser múltiple, discontinuo y móvil. Son famosos los argumentos de Zenón en los que establece lo absurdo de la doctrina contraria a la de Parménides. Dice, la escuela eleatense es un monismo estático absoluto que suprime la realidad de los seres y del movimiento. Es una solución racionalista, nos dice aquí el profesor. Y bueno, así comienza el libro, son los primeros capítulos. Ya después vienen cosas más avanzadas, dice por ejemplo división, al definir la división. Nuestro entendimiento no puede abarcar muchas cosas al mismo tiempo, por eso tiene que separarlas analizándolas. En los objetos podemos distinguir varias partes o varios aspectos, por eso es importante la división, que es una operación lógica por la que distinguimos las partes de un todo. La división es la distribución de un todo en sus partes, nos dice el profesor Sanabria. Veamos hacia el último, hacia el final. Las ciencias humanas, vean el capítulo 27. Ciencias humanas, a las ciencias naturales se oponen las llamadas ciencias humanas, que otros autores llaman ciencias del espíritu. Geisteswissenschaften, dice el texto, el término alemán, entre paréntesis. Ciencias humanas son las que estudian lo humano de las realidades, es decir, al hombre en su peculiaridad y como creador de lo cultural y de la cultura. Se excluye de estas ciencias lo que el hombre tiene de común con los demás vivientes. Dice ya para cerrar, objeto de las ciencias humanas son los datos de la experiencia. Se les establece, se les describe y se les analiza para buscar su origen y encontrar sus relaciones de coincidencia o de sucesión regulares. De tales hechos el especialista formula una explicación, aunque deja a la filosofía la última explicación ontológica.
lean lógica. Les recomiendo este texto de 260 páginas del maestro Rubén Sanabria, José Rubén Sanabria. Saludos, gracias.